bienvenidos a la reunión del Club de Lectura Historia del Cristianismo. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Hoy solamente somos Priscila y yo. Qué tristeza, pero en la medida en que la gente participe, pues podremos sacarle mayor provecho a este espacio. Entonces, pues nada, Pris, comencemos de una. Ya la semana pasada terminamos una parte importante, pero como Justo González nos va a hablar ahorita de lo que hablamos la semana pasada, pues empecemos con la lectura de una vez, ¿te parece? Estamos ya, para los que nos están acompañando, con el PDF del libro Historia del Cristianismo de Justo González. Estamos en la página 60. Y antes de comenzar, tal vez para dar unos minutitos, a ver, ya se conectó Clarita. Es importante que nosotros entendamos algo aquí en este grupo, en esta reunión. Esto no es una clase de historia. Aquí ninguna de nosotras sabe de historia. Sencillamente estamos aprendiendo porque hemos entendido que conocer la historia para nosotros los cristianos es muy importante, porque eso nos permite filtrar las realidades a las que nos estamos enfrentando a la luz de lo que ya han vivido nuestros hermanos que nos antecedieron en la vida de fe. Eso nos permite conocer que muchas de las cosas que están escritas para los postreros tiempos, esto ya ha pasado y estamos aquí todos aprendiendo. Hola María Isabel, estamos aquí todos juntos aprendiendo que este camino que nosotros estamos recorriendo ya lo han recorrido quienes nos antecedieron, nuestros hermanos de los siglos primero hasta hoy. Entonces, buenas noches, Pris, buenas noches, Paola, buenas noches, Clarita. Tranquis, Clarita. Entonces, bueno, ¿quién quiere leer? Porfa, estamos en la página 60 del libro Historia del Cristianismo y ya llegamos a la parte 2, la era de los gigantes. Y vamos a comenzar hoy el impacto de Constantino. ¿Quién quiere leer, porfa? Página 60. Sí, página 60. Listo, 60. Ya la tengo aquí a la mano. Gracias. Entonces, ¿cuál? El primer párrafo, ¿sí? El de introducción. No, porfa, así lee hasta que llegue al subtítulo de Roma a Constantinopla, ¿vale? Listo. El impacto de Constantino. La bondad eterna, santa e incomprensible de Dios no nos permite vagar en las sombras, sino que nos muestra el camino de salvación. Esto lo he visto tanto en otros como en mí mismo. Al terminar la sección anterior, dejamos a Constantino en el momento en que, tras vencer a Magencio en la batalla del puente Milvio, se unió al exilio para proclamar el fin de las persecuciones. Aunque ya entonces dijimos que a la postre Constantino se posesionó de todo el imperio, debemos ahora narrar el proceso que le llevó a ello. Después, puesto que se trata de un tema muy discutido, diremos algo acerca de la conversión de Constantino y del carácter de su fe. Pero en realidad lo que más nos interesa aquí no es tanto el camino que lo llevó a la posición de su supremo poder político, ni la sinceridad o contenido de su fe, como el impacto de su conversión y su gobierno tuvieron, tanto en su época como en los siglos posteriores. De hecho, hay quien sugiere, no sin razón, que hasta el siglo XX la Iglesia ha estado viviendo en la era constantiniana, y que parte de la crisis por la que la Iglesia atraviesa en nuestros días se debe a que hemos llegado al final de esa era, al fin de esa era. Naturalmente, esto es algo que no podemos discutir aquí, sino mucho más tarde en el curso de nuestra narración. Pero en todo caso, el impacto de Constantino fue enorme. Y en cierto sentido, toda la historia que hemos de narrar en la presente sección de nuestra historia puede verse como una serie de ajustes y reacciones a la política establecida por el gran emperador. ¿Era hasta acá o el siguiente también? Perdón. Sí, lee también el siguiente, por favor. De lo que antecede se sigue el bosquejo que hemos de seguir, tanto en el presente capítulo como en el resto de esta segunda sección. En este capítulo trataremos primero de los acontecimientos que hicieron de Constantino dueño único del imperio,
bajo el encabezado de Roma a Constantinopla. Después discutiremos el proceso y contenido de su conversión, bajo el título Del Sol Invicto a Jesucristo. Y por último, esbozaremos el impacto que todo esto hizo sobre la vida de la Iglesia. Naturalmente, esta última porción del presente capítulo tratará acerca de varios temas que después narraremos y discutiremos con más detalles. Y por tanto, en cierto sentido, será un bosquejo o adelanto de lo que ha de seguir en el resto de esta sección. Gracias, Pris. Entonces, como conversamos la semana pasada, hay un cambio después de la última persecución en el tiempo de Diocleciano, bajo el liderazgo de Galerio, comienza la última y dicen que la más cruenta persecución a los cristianos. Y la semana pasada terminábamos nosotros hablando, ¿qué va a pasar ahora cuando los cristianos dejen de ser los perseguidos? Entonces, vamos a mirar de esto que acaba de leer Priscila. ¿Alguien tiene algún comentario, algún aporte que hacer en esta parte de la historia, en esta introducción a lo que viene? Pues yo puedo empezar opinando. Voy a aprovechar a hablar todo lo que pueda ya. Sí. Yo me declaro tan ignorante de la historia que me sorprende demasiado que Constantino, o sea, esa figura, su imperio, su influencia, o sea, que él incluso haya tenido influencia sobre la manera en que se desarrolló nuestra fe casi que hasta el siglo pasado. Eso que dijo justo me dejó así como que, ¿qué? O sea, yo pensé que Constantino iba a hacer unas paginitas así como vimos con Nerón, como vimos con todos estos emperadores, Domiciano, pero que estemos hablando que su influencia es hasta el siglo pasado, yo quedé como que, o sea, que ignorante soy, no tenía ni idea de la importancia de él. Y esta semana, ahí de chismosa, me puse como a mirar películas de Constantino, a buscar series, algo, como a documentarme, a revisar otra cosa, pero y todo lo que hay es como, o sea, no guarda como mucha relación con datos históricos de verdad, documentales así, no hay. Las series son como de puras cosas fantasiosas. Y yo decía, pero ¿cómo así? Si este es un personaje que marcó de una manera tan contundente el desarrollo de la fe desde el siglo III, entonces, ¿cómo no tenemos nada que como que retrate con más fidelidad todo el desarrollo de la fe a partir de su mandato? Entonces, estoy muy emocionada y eso es como lo que quería resaltar, la importancia y mi total ignorancia frente a eso. Gracias, Pris. Pau, Clarita, Doris, ¿ustedes quisieran comentar algo en este punto? Paola. Bueno, no sé si de pronto sea un apunte importante, pero lo que he visto y lo que he escuchado y pues he leído acerca de Constantino, la importancia que él tuvo dentro de la iglesia, o sea, parte en esta batalla que está mencionando justo González aquí en el puente Milvio, porque hay varias leyendas y una, no sé, pues una de ellas es que, bueno, cuando él le gana a este otro señor, no me acuerdo quién fue el que mencionaron ahí, eh, el tema es que de ahí parte o sea, él como que se empodera de esto porque, bueno, al ganarle a este otro gobernante, pues él va a quedar como único gobernante de todo el imperio. Pero entonces es como la razón por qué él ganó. Entonces, no, pues dicen que porque Dios como que le reveló que él iba a ganar esto, entonces el Dios de los cristianos y a raíz de eso. Pero también la historia y hay unos apuntes que estuve leyendo algo acerca de que dice que él tenía muchas más legiones a su favor y que bueno, esto lo favoreció, pero él tomó como lo que más le podía dar poder a él sobre todo este conflicto que se estaba dando en la época y era meterse por el lado de la parte religiosa o por la parte de Dios. Gracias, Pau.
Aquí hay un punto importante. Nosotros hemos estado mirando la narración de la historia según la visión de Justo González. Y es importante aclarar esto porque Justo González es un historiador cristiano. Bastante probable es que nosotros leamos esta parte de la historia desde la óptica de un historiador no cristiano y quizá, y es bastante probable que hayan elementos que cambien. Sin embargo, como esto es un club de lectura, no es una cátedra, es un club de lectura donde estamos mirando la historia del cristianismo y la estamos viendo a través de los ojos de Justo González, pues interesante ver cuál es la mirada que le da él. Y me parece muy honesto de su parte que sí, hay un punto político, militar. Aclaro, hago un paréntesis antes de continuar, no solamente Priscila es una ignorante de la historia, yo creo que aquí todas somos ignorantes de la historia, no sabemos nada, pero estamos aprendiendo y es interesante que todo parte de un hecho político militar. Constantino no era ningún bobo, Constantino logra hacerse con el poder, mueve de una forma muy inteligente las piezas políticas y termina quedándose con el poder absoluto. Y luego, Justo González nos divide cómo va a narrarse esta historia a partir de la toma del poder por parte de Constantino. Hay una primera parte que él dice los acontecimientos que hicieron de Constantino, dueño único del imperio. Esta es una fase que antecede a todo. Y esto me parece muy importante entender que hay un proceso político-militar aquí, más allá del proceso de fe, porque Justo González comienza este capítulo con una frase de Constantino que no se la he escuchado mucho a mis hermanos cristianos. Ojalá, yo puedo leer eso y decir, ojalá mis hermanos en la iglesia pensaran esto, que dice la bondad eterna, santa e incomprensible de Dios no nos permite vagar en las sombras, sino que nos muestra el camino de salvación. Pues, de repente, lo hablábamos Clarita y yo hace unos minutos antes de comenzar esta reunión, ¿a cuántos estamos viendo vagar en las sombras? Pero las palabras de Constantino eso nos muestra el camino de salvación. Lo he visto tanto en otros como en mí mismo. ¡Wow! Bravo, Consti, me laxas. Pero además del tema político-militar, hay otro, y es el proceso y contenido de la conversión de Constantino. O sea, lo que antecede es el proceso político-militar y luego su conversión. Y finalmente, y creo que es lo que nos interesa más a nosotros, es el impacto que todo esto tuvo sobre la vida de la iglesia. Entonces, vamos a mirar primero el proceso que Justo González llama de Roma a Constantinopla. ¿Les parece? Entonces, comencemos con la lectura de este apartado de Roma a Constantinopla. Porfa, ¿quién puede leer? Yo no sé si valga la pena detenernos mucho, pero propongo que leamos desde el primer versículo que está, perdón, párrafo, que está en la página 60 de Roma a Constantinopla y paremos hasta cuando comienza a hablar de Licinio, en el párrafo donde habla de Licinio. ¿Les parece? ¿Quién quiere leer? Bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Si quieren leo yo, para que aprovechemos el tiempo. ¿Les parece? Vamos a mirar de Roma a Constantinopla. ¿Alguien quiere leer o leo yo? Listo, leo yo entonces.
Aún antes de la batalla del Puente Milvio, Constantino se había estado preparando para asumir el poder sobre un territorio cada vez más vasto. Esto lo hizo asegurándose de la lealtad de sus súbditos en la Galia y la Gran Bretaña, donde había sido proclamado César por las legiones. Durante más de 5 años, su política consistió en reforzar las fronteras del Rin, a fin de impedir las incursiones de los bárbaros dentro del territorio romano y en ganarse el favor de sus súbditos, mostrando clemencia y sabiduría en sus edictos y sus juicios. Esto no quiere decir que Constantino fuese el gobernante ideal. Sabemos que era un hombre excesivamente amante del lujo y la pompa, que se hizo construir en Tréveris un palacio enorme y fastuoso, mientras los viñedos de que dependía la vida económica de la ciudad permanecían inundados por la falta de atención a las obras de drenaje. Pero en todo caso, Constantino parece haber poseído el raro don de los gobernantes que saben hasta qué punto pueden aumentar los impuestos sin perder la lealtad de sus súbditos y que saben también cómo ganarse esa lealtad. En la Galia, Constantino se ganó la buena voluntad de la población, garantizándoles protección frente a la amenaza de los bárbaros y explotando sus más bajas pasiones mediante espectáculos cruentos en el circo, donde fueron tantos los cautivos bárbaros muertos, que un cronista nos dice que hasta las bestias se cansaron de la matanza. Por otra parte, como hábil estadista, Constantino supo enfrentarse a sus rivales separadamente, asegurándose siempre que sus flancos estaban protegidos. Así, por ejemplo, aunque la campaña de Constantino contra Magencio pareció repentina, el hecho es que se había venido preparando tanto en el campo militar como en el político durante varios años. En el campo militar, Constantino había organizado sus recursos de tal modo que solo le fue necesario utilizar la 1/4 parte de ellos para enfrentarse a las tropas de Magencio. De este modo se aseguraba que durante su ausencia no se produjera una gran invasión bárbara o alguna sublevación en sus territorios en la Galia. Dejando tras sí el grueso de sus recursos, Constantino aseguraba la estabilidad de su retaguardia. Al mismo tiempo, en el campo político, era necesario asegurarse de que Licinio, quien gobernaba en la zona directamente al este de Italia, no decidiera aprovechar la pugna entre Constantino y Magencio para extender sus territorios. De hecho, Licinio tenía ciertos derechos legítimos sobre Italia, y bien podría esperarse a que Magencio y Constantino se debilitaran entre sí para tratar de hacer valer esos derechos por la fuerza. A fin de prevenirse contra esa posibilidad, Constantino le ofreció a Licinio la mano de su media hermana Constancia, y al parecer concluyó con su futuro cuñado un acuerdo secreto en el sentido de que sería Constantino y no Licinio quien se enfrentaría a Magencio. De este modo, el flanco de Constantino quedaba protegido cuando se lanzara a su campaña en Italia. Pero aún después de sellar esta alianza con Licinio, Constantino esperó a que aquel estuviera ocupado en una pugna con Maximino Daza antes de lanzarse a la aventura italiana. Comentarios en este punto. Pris. A diferencia de los demás emperadores que he visto, como que este era muy estratégico. O sea, bueno, es que los demás eran de verdad, eso parecía como una obra de teatro griego, pero este como que espera los momentos, hace acuerdos, se asegura de que sus puntos débiles estén cubiertos, no abandona un territorio si no tiene
a alguien cubriéndolo y protegiéndolo, o sea, como que me parece que es muy estratégico. Y eso va a ser importante porque si él luego se convierte, asimismo va a ser la extensión de la fe cristiana, acompañado con una persona estratégica como esa y como sensata. Me imagino que algo así vamos a ver cuando empiece como esa difusión de, de la religión, si pudiéramos decir así. De resto, lo que me parece importante aquí retener es cómo él se va a ir expandiendo, porque esa medida también vamos a ir entendiendo cómo luego se va a expandir la fe si es que ocurre de la misma manera. Y ya, eso es lo que yo quisiera resaltar. Vale, gracias, Pris. Clarita, Pau, Doris, ¿algún comentario en ese punto? Clarita. Sí, pues lo primero que me llama mucho la atención es que, como decimos, venimos de que Constantino para todas las persecuciones. La iglesia había sufrido persecución, dice que salieron bastantes, cojos, mancos, tuertos, pero dando gloria a Dios porque por fin había liberado y cesado toda persecución gracias a Constantino. Pero luego decimos, ¿qué va a pasar ahora? Y empezamos diciendo que ahora Constantino está en el imperio, que de ser perseguidos pasan a persecución, porque eran los bárbaros quienes perseguían a los cristianos. Pero ahora estoy leyendo que eran muchas las muertes de los bárbaros. Dice que ni siquiera las podían contar, que se cansaron de la matanza de los bárbaros. Dice, es que lo tengo aquí, pero bien chiquito, casi no puedo leerlo. Dice que donde fueron tantos los cautivos bárbaros muertos, que un cronista nos dice que hasta las bestias se cansaron de la matanza. Entonces me llama mucho la atención cómo ahora está la moneda al revés, cómo Constantino con todas estas estrategias que ahorita mencionaba Priscila, él se cuidaba mucho y se cuidaba mucho la retaguardia, no iba a un lugar sin antes tener asegurada la victoria, pero de manera que ahora no sé si la iglesia estaba participando obviamente de estas matanzas, pero sí que ahora sus perseguidores estaban siendo perseguidos, por lo menos por Constantino. O sea, esta matanza, este circo, dice que tenía unos cruentos circos. Entonces me llama mucho la atención esta parte, o sea, que tiene que ver con los bárbaros, que habíamos estado hablando de los bárbaros, pero los veíamos en otra posición y ahora los vuelvo a encontrar, pero ahora siendo ellos matados, siendo ellos muertos. Ok, aquí me parece que con este comentario de Clarita vale la pena aclarar un punto. ¿Quiénes habían estado persiguiendo a los cristianos? ¿Sí, buenas? Pues la ¿Alguien? mayoría de los emperadores que le antecedieron, o sea, Galiano, todo, siglo II y siglo I fue pura persecución, primero con la misma iglesia, y después con el decreto fue el decreto de Nerón, fue de Nerón, el decreto, sí. A partir de ahí hubo persecución y el antecesor de Constantino también. Ok, entonces, ¿y contra quién estaban peleando los romanos? Adri, pues lo que nosotros hemos leído es que ellos tenían una guerra política, eh, bueno, con otros, no sé si con otras naciones o entre ellos mismos, pero sí se sabía, lo que hemos visto en la historia es que ellos tenían una persecución contra los cristianos por el hecho de no adorar al Dios de ellos, pues decían que la terquedad que ellos tenían, porque cuando estaban en
las batallas, en el ejército, no querían adorar. Entonces, pues ahí lo que vemos es que la persecución, no sé si la guerra era contra ellos en el sentido militar, pero sí en la parte religiosa. Es lo que pues puedo concluir de lo que hemos venido viendo. Ok, gracias, Pau. ¿Qué dice Priscila? Lo que yo estoy entendiendo de esta lectura es que hay una parte de Italia que Constantino necesita dominar, y para poderse ir a dominar eso, pues tiene que hacer unos acuerdos. Entonces, pensaría que incluso, o sea, que aquí su visión es tener completa Italia y que hay un pedazo que está faltando y ese es el pedazo al que él está apuntando. Ok, vale. La semana pasada nosotros estábamos leyendo todo el movimiento político y militar que hay bajo el mandato, el poder de Diocleciano. Aquí hay un tema que Diocleciano tenía un César, él era el Augusto, pero bajo el Augusto, en la jerarquía romana, estaba el César. Y ese César era Galerio. Acuérdense que el Imperio Romano no es solamente Italia. Hay un montón de tierras que han sido anexadas al Imperio Romano, pero hay otra gente que no son del Imperio Romano, que son los bárbaros, que están atacando el imperio, que quieren destruir el Imperio Romano, que quieren hacerse del poder del Imperio Romano. Empiezan los levantamientos. Y para Roma, todo lo que no era romano era bárbaro. Entonces los bárbaros no eran los que estaban matando a los cristianos, eran los emperadores romanos, eran los romanos mismos quienes estaban, como habíamos hablado, como que comentó creo que Priscila, desde el siglo I, los judíos. Luego viene Nerón, luego vienen los otros emperadores. Queda ese edicto abierto allí para que cada quien en algún momento que se le ocurra pueda perseguir a los cristianos. Pero el Imperio Romano tenía una guerra contra los bárbaros. Y resulta que había uno de estos locos, y fue, si no me equivoco, no, Maximino, no, se me fue el nombre. Creo que fue Maximino Daza, o Magencio, el que estaba fregado, porque ese sí tenía a los bárbaros en la puerta. Eso sí tenían a los bárbaros, el que estaba dominando las Galias, no recuerdo, gobernando las Galias, pero resulta que Constantino militarmente estaba más relajado, más tranquilo. Y entonces, yo creo que confundía a los bárbaros con todos los que no están con los romanos, con todos los que no son cristianos, ¿verdad? ok, vale, no, pero gracias por ese apunte, Clarita, porque ese apunte va a ser muy importante. ¿Quiénes van a ser los bárbaros después? Todavía Constantino no tiene nada que ver con los romanos en este punto. Y es importante ver que en este punto, antes de que haya una colisión entre el cristianismo y Constantino, hay un movimiento militar y el tipo es un estratega extraordinario. Y en medio de esa estrategia vamos a ver qué papel juega el cristianismo. A la luz de ya ahora nosotros conociendo la mentalidad, conociendo la astucia de Constantino, vamos a ver qué tiene que ver eso con la iglesia. Porque hasta ahora militarmente, wow, tipazo. Políticamente, tipazo. Entonces, vamos a ver qué sigue pasando, porque después de casar a su hermana con el otro loco, el Licinio, para que no empiece a fregar, entonces, listo, debe haber sido un hit esta mujer.
Entonces, Constancia y su nuevo esposo, Licinio, se quedan quietos. Entonces, vamos a ver qué pasa tras la victoria del puente Milvio. ¿Quién quiere leer? Dale, Pau. Bueno, ¿desde dónde leo? Desde el párrafo que comienza diciendo la victoria del puente Milvio hizo Constantino, Ya. La victoria del puente Milvio hizo de Constantino dueño único de la mitad occidental del imperio. Por lo tanto, el oriente quedaba dividido entre Licinio y Maximino Daza. En ese momento, un estadista menos ducho que Constantino se habría lanzado a la conquista de los territorios de Licinio, pues al parecer ya en esa época Constantino había decidido posesionarse de todo el imperio, pero Constantino supo esperar el momento propicio. Como lo había hecho antes en la Galia, se dedicó ahora a consolidar su poder sobre Italia y el norte de África, excepto el Egipto, que no le pertenecía todavía. Su encuentro con Licinio en Milán afianzó la alianza entre ambos y obligó a este último a dirigir sus esfuerzos contra el rival común de ambos, Maximino Daza. De este modo, al tiempo que Licinio gastaba sus recursos enfrentándose a Maximino, Constantino aumentaba los suyos, a fin de asegurarse de que por lo pronto al menos las ambiciones de Licinio se dirigían no contra él, sino contra Maximino. Constantino cumplió en Milán su promesa de casar a Constancia con Licinio. Los dos aliados estaban todavía en Milán cuando recibieron noticias en el sentido de que Maximino Daza había invadido los territorios de Licinio, cruzando el Bósforo y posesionándose de Bizancio. Al parecer, Maximino, perdóneme por terminarlo en Nio, Maximino Daza había invadido los territorios de Licinio, cruzando el Bósforo y posesionándose de Bizancio. Al parecer, Maximino se percataba de que la alianza entre sus rivales no podía sino perjudicarle, y había invadido los territorios de Licinio porque sabía que la guerra era inevitable y quería asestar el primer golpe. Pero Licinio era un hábil general, y cuando Maximino había tenido apenas tiempo de marchar unos 100 kilómetros más allá de Bizancio, después Constantinopla y hoy Estambul, su enemigo se presentó frente a él con un ejército numéricamente inferior y lo derrotó. ¿Sigo? Maximino huyó entre sus soldados, pero murió poco después, sin haber tenido la oportunidad de reorganizar su ejército. Licinio quedaba entonces en posesión de todo el imperio al este de Italia, incluyendo el Egipto, mientras Constantino gobernaba todo el occidente, puesto que ambos eran aliados y cuñados. Era de esperarse que las guerras civiles y otros desórdenes, al parecer interminables, habían tocado su fin. Pero lo cierto era que tanto Licinio como Constantino ambicionaban el poder único y estaban dispuestos a no cejar hasta lograrlo. El Imperio Romano, a pesar de ser tan vasto, era demasiado pequeño para ambos, y uno de ellos tendría que sucumbir. Por lo pronto, Licinio se dedicó a consolidar su poder, haciendo dar muerte a todos los miembros de las viejas familias imperiales que podrían haber dirigido una insurrección. Constantino, por su parte, afianzaba el suyo, regresando a las fronteras del Rin, donde dirigió una serie de campañas contra los francos. Lo que puedo ver es que el Imperio Romano estaba dividido, ¿verdad? El occidente y el oriente. Y vemos que esa guerra interna que ellos tenían, o sea, Constantino fue un estratega genial, porque aquí vemos cómo casó a su hermana con Licinio, que pertenecía a la otra parte del imperio, y que estos estaban
con este otro señor Maximino, peleándose ese poder, y cómo desde ya él empezó a hacer estrategias y casar a su hermana, o sea, buscando, ya él se tenía ya esto planeado ya. Por aquí es por donde yo no voy a pelear con ellos, yo no voy a gastar mis recursos en armas, en ejército, en personas, yo voy a meterme por otro lado. Entonces me parece que, bueno, que lo que nos está mostrando aquí Justo González acerca de Maximino, que era un tipo muy estratega, como decía Priscila, y muy, pues muy inteligente. La verdad es que ahorita veremos cómo también logra ser el emperador, o el emperador no, el gobernante de toda esta región. Pero sí me llama mucho la atención la estrategia que usa para apoderarse de todo este imperio. Ok, gracias, Si no puedes Pau. conmigo, únete a él. Ok, y sin embargo, estaba ahí, latente ellos sabían que se iban a enfrentar en algún momento. Estaba allí. Priscila, ¿tú quieres decir algo o solamente estás tratando de sujetar a María Isabel? Sí, parece que creo que Constantino será guapo, Priscila. Bueno, voy a leer lo que está escribiendo Priscila. Priscila dice, estratégico, inteligente, poderoso y después cristiano. ¡Wow! Falta que fuera guapo. Creo que sí era guapo. Pero vamos a ver qué va a pasar aquí, porque efectivamente él hace todo este movimiento político y militar, deja que los otros dos peleen entre ellos para no desgastarse, pero la confrontación era inminente. Entonces vamos a ver qué pasó después. ¿Quién quiere seguir leyendo, porfa? ¿O vamos a seguir leyendo? Vamos a ver qué pasó con Licinio. Vamos a ver qué pasó con esa hostilidad. Ya se va, Clarita, qué pesar, Clarita. Bueno, que el Señor te bendiga. ¿Quieres Chao. que siga leyendo yo? Chao, Clarita. ¿Quieres que siga Listo, leyendo? de una. Por fin, la hostilidad entre ambos emperadores surgió a la luz del día. Constantino descubrió una conspiración para darle muerte, y la investigación subsiguiente involucró a un pariente cercano de Licinio. Este último se negó a entregar a su pariente en manos de su colega, quien indudablemente se proponía ejecutarlo, y se preparó para la guerra. Poco después, en las mismas fronteras de los territorios de Constantino, Licinio proclamó que su cuñado no era legítimo emperador y le declaró la guerra. Miércoles, ahora sí, ¿verdad? Esto no quiere decir, sin embargo, que toda la culpa recayera sobre Licinio, pues hay bastantes indicios de que Constantino hizo todo lo posible para provocar su ira y así hacerle aparecer como el agresor. Constantino invadió entonces los territorios de Licinio. Ambos ejércitos chocaron en dos encuentros difícilmente decisivos, pero al retirarse del campo de batalla, Constantino logró la ventaja estratégica de poder posesionarse de Bizancio, pues puesto que todo esto tenía lugar en el extremo oriental de Europa. Bueno, veas en el mapa, la maniobra de Constantino separaba a Licinio del grueso de sus recursos que se encontraban en Asia. Dadas las circunstancias, Licinio se apresuró a pedir la paz. Una vez Constantino mostró sus habilidades de estadista, su posición era ventajosa, y de haber continuado la campaña, probablemente a la postre habría derrotado definitivamente a su rival. Pero ello habría sido a costa de alejarse cada vez más de sus territorios occidentales, donde estaba la base de su poder. Era mejor esperar un momento más propicio y contentarse ahora con obtener de Licinio una paz ventajosa. Mientras el tratado que se selló, Constantino quedó en posesión de todos los territorios europeos de Licinio, excepto una pequeña región alrededor de Bizancio. El año 314 tocaba su fin. ¿Continúo? Okay. No, creo que dejémoslo hasta ahí un momento y no sé, algún comentario en este punto. Pris, ¿quiere decir algo?
Dale, habla. Sí, que yo como soy tan mala con estos temas de referencias geográficas, me pareció chévere poder compartir como este mapa que vi acá de, ay no, pero ¿por qué si le di clic bueno, espérenme, se los vuelvo a poner, estaba atrás. Aquí se ve poquito, ¿no? Hola Milena, ¿cómo estás? Y miren qué chévere porque Bien, ¿tú? aquí sale Constantino, lo que tenía Constantino, Magencio, Licinio y Maximino. Entonces él va como marchando hacia el sur, pero entonces uno se imagina que ya toda Italia ya era de Constantino al ser el emperador, pero aquí pues uno se da cuenta que definitivamente no, o sea que le tocaba avanzar bastante para realmente eh, pues para realmente tener el dominio de Italia completo. Entonces me pareció chévere compartirlo porque si no, uno no sabe como que en dónde estamos y hacia dónde vamos. Perdón, ya va. Te voy a interrumpir un momentito, Priscila, porque no hablemos de Italia, hablemos del Imperio Romano. Sí. Italia forma parte del Imperio Romano, pero Italia no es el Imperio Romano. La sede del Imperio Romano estaba en Italia, pero el Imperio Romano abarca, como en ese mapa que nos mostró Priscila, un territorio muchísimo más amplio. Entonces, incluso pensemos nada más para entender algo. Judea pertenecía al Imperio Romano. De Italia a Judea la distancia es inmensa. Entonces, y Egipto Egipto, también, perdón, Egipto también, ¿no? sí, de hecho lo comentaba Justo González, no me acuerdo si era Licinio el que tenía el Egipto. Decían el Egipto. Entonces era un territorio amplísimo, o sea, pensemos desde Francia hasta Egipto, ¿cuánto territorio no hay? Entonces, Italia solamente era una parte del territorio romano y Constantino aprovecha, a mí me da mucha risa eso que hace pasivo-agresivo. Ah, que me quieren matar. Listo, la lanzo y hace que el otro entre en furia para fregarle la vida y el otro bobo cayó en la trampa. Licinio cayó en la trampa de Constantino y termina pidiendo paz. ¿Qué dice Pau? ¿No? ¿No ibas a decir nada? ¿Algún otro comentario en este punto? No. Bueno, entonces sigamos leyendo. ¿Alguien quiere seguir leyendo? Entonces, además, súper estratega el tipo, él no se va a alejar de la base de su poder. Y llegó el fin del año 314. Bueno, si no quieren, yo sigo leyendo entonces. Aprovechemos el tiempo. Dice Justo González, una vez más Constantino aprovechó el periodo de paz para consolidar los territorios recién ganados. En lugar de establecer su capital en las zonas más seguras de su imperio, la estableció primero en Sirmio y después en Sárdica, hoy Sofía. Ambas ciudades se encontraban en sus nuevos territorios y de este modo Constantino podía asegurar su lealtad y posesión al mismo tiempo que podía observar más de cerca los movimientos de Licinio. La tregua duró hasta el año 322, aunque la tensión entre ambos emperadores iba siempre en aumento. Además de la ambición de ambos, las razones de esa tensión se relacionaban con cuestiones de sucesión. ¿Qué títulos y honores se le darían a cada uno de los hijos de los emperadores? Y de política religiosa. La política religiosa de Licinio merece cierta atención, pues algunos historiadores cristianos, en su afán de justificar a Constantino, han tergiversado lo que parece haber sido los hechos. Durante los primeros años después del encuentro de Milán, Licinio no persiguió a los cristianos en modo alguno.
De hecho, un escritor cristiano de esa época, al narrar la victoria de Licinio sobre Maximino Daza, nos da a entender que fue muy semejante a la de Constantino sobre Magencio, inclusive con una visión. Pero, según veremos más adelante, el cristianismo en los territorios de Licinio se encontraba dividido entre diversos bandos, cuya enemistad recíproca llegaba hasta el punto de crear motines públicos. En tales circunstancias, Licinio se vio obligado a utilizar el poder imperial para asegurar la paz, con el resultado de que pronto hubo grupos de cristianos que veían en él su enemigo y que creían que Constantino era el defensor de la verdadera fe y el emperador a quien Dios amaba. Licinio, aunque no era cristiano, temía el poder del Dios cristiano, y por tanto el hecho de que algunos de sus súbditos estuvieran orando por su rival le parecía alta traición. Fue entonces y principalmente por ese motivo que Licinio empezó a perseguir a algunos grupos cristianos. Pero esa persecución le dio a Constantino la oportunidad de hacer aparecer su campaña contra Licinio como una guerra santa en defensa del cristianismo perseguido. ¿Algún comentario en este punto? ¿O todo tipo normal? Constantino es un aprovechado, manipulador. No sabía jugar muy bien las piezas a su favor, qué impresionante. Era de verdad un duro. Él es Lannister. Era Lannister, total. Lannister. Sabía jugar el juego de los tronos. No, yo creo que era más pilas que Lannister. Yo sé, bueno, la cosa es que me sorprende porque Licinio no estaba persiguiendo a nadie. Parece o da la impresión que era un emperador mesurado, como que no se metía en ese tema de guerra religiosa, sino que, bueno, vamos a organizar el orden público y la paz. Y si aquí empiezan a dividirse, a pelear y unos a querer perseguir sin que nadie los autorice a los cristianos y hacer motines y todo, pues mi deber como emperador es asegurar el orden público. Y Constantino aprovechó eso para decir, no, este es el que está persiguiendo a los cristianos. Entonces yo me voy con esa consigna y logro. Ahora, lo que yo no sé es que si Constantino se fue como se fue contra Licinio como aparentando una guerra santa, entonces, ¿qué pasó con los detractores de los cristianos, que eran muchos en ese momento también en el territorio de Licinio? O sea, ¿cómo hizo él para simpatizar con los dos bandos? Porque acá nos está mostrando que ese territorio como que habían dos bandos y por eso había problemas de orden público. Entonces, no sé. Pero había dos bandos ¿de qué? ¿Qué dice aquí Justo González? Dice que Licinio se encontraba dividido entre diversos bandos cuya enemistad recíproca llegaba hasta el punto de crear motines públicos. O sea, según el cristianismo en los territorios de Licinio se encontraba dividido. ¿Quiénes estaban peleados? ¿Quiénes eran los de los dos bandos? Cristianos entre cristianos. Exacto. Eso es lo primero que a mí me levanta las alarmas. Cristianos contra cristianos. Ya no es suficiente la persecución que tenían con el imperio. Vienen de 3 siglos de ser perseguidos y ahora se persiguen entre ellos mismos. Pero de verdad, qué masoquismo tan fuerte. Pero ¿qué tipo de cristianos están hablando ahí? Ya ahí entra el cristianismo, ¿qué será? ¿Qué tipo de cristianos? Pues yo me imagino que podía ser, como lo habíamos visto antes, los cristianos que ante la persecución huían, compraban certificados falsos, estaban dispuestos a rendir, a quemarle incienso a los demás dioses, los que no eran como tan celosos con la lealtad. Y me imagino que los cristianos que sí eran muy celosos y decían, si nos toca morir y dar la vida, lo damos. Si nos toca que nos torturen, nos torturarán. Entonces, todo eso todavía estaba pasando antes de Constantino, lo vimos con Gaelio, bueno, no sé. Galerio. Galerio, lo vimos con Galerio, como la gente que salió de alguna manera invicta, pero tuertos y mancos y cojos, salió celebrando, pero yo me imagino que
a partir de ahí, de todos esos martirios, se empezó a formar como, bueno, nosotros somos más dignos porque nosotros sí estuvimos dispuestos a llevar nuestra fe hasta las últimas consecuencias, mientras que ustedes no. Yo me imagino que esa pudo haber sido como el tipo de enemistades y de bandos que se crearían, que son los mismos que se crean hoy en día. O sea, es lo mismo, las historias se repiten. Claro, aquí no lo está diciendo justo, pero me imagino que por ahí vuelan los pájaros. Podría ser esas divisiones. No podemos olvidar que con la persecución de Decio hubo una gran división en la iglesia entre los que apostataron y los que decidieron mantenerse firmes hasta las últimas consecuencias. Y cuando cesa la persecución y comienza a reunirse otra vez la iglesia, hay la división. Usted apostató, usted compró el certificado de haberle quemado incienso a la estatua, usted hizo esto, usted hizo aquello, yo sí, mi hija murió, mi esposo murió en la persecución, a mí me dejaron vuelta nada. Entonces eso creó una división. No es descabellado pensar que luego de la persecución, aunque Galerio no estuviese buscando apóstatas, sino simplemente tenía su política religiosa interna, puede que muchos hayan apostatado de la fe también y que eso haya creado una división dentro de la iglesia. No sabemos, porque todavía Justo González no nos está diciendo en este punto, si se estaban levantando nuevas doctrinas, si había nuevas propuestas, perdón, de la lectura de la palabra de Dios, nuevas teologías. Eso todavía Justo González no nos está diciendo nada qué está pasando internamente en la iglesia en este periodo. Sin embargo, lo que sí nos está diciendo es que hay una división. Y esto nos puede llevar a lo que ya ha pasado antes, cuáles han sido las causas de las divisiones internas dentro de la iglesia. Herejías y la apostasía y la forma en que la iglesia comienza a tratar a los que cayeron, a los caídos de la fe. Pero aquí lo tenaz es que se llevó hasta tal punto estas disputas internas de la iglesia que tienen que intervenir. Hay problemas de orden público. Ya va, pero es que también, o sea, eso a mí me sorprende. Para que haya problemas de orden público es que se están matando, más o menos. ¿O qué? O sea, ¿qué otra cosa puede hacer ¿cómo es que se llama? Lisiano. El lisiado. Licinio. 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 Para que Licinio tenga que intervenir. O sea, ¿qué están haciendo ellos para que Licinio tenga que intervenir? ¿De qué manera se están acusando? ¿De qué manera están peleando? O sea, tiene que ser que están agarrándose a pelea, a piedra, a palo, en medio de un mercado, en medio de los sitios religiosos, en medio o que están quemando las edificaciones o los templos en donde se congregan, o están haciéndole daños a las propiedades de los unos entre los otros. Entonces uno dice, pero ¿cómo llegamos a ese extremo, siendo que somos cristianos, que Jesucristo dijo, pues da la otra mejilla, perdona 1000 veces al no sé qué? Entonces, esas son las contradicciones de nosotros como seres humanos, ¿cierto? Y eso pues todavía lo seguimos, eso siempre nos acompañará. Y me sorprende, pero de alguna manera uno también ha sido así. Yo me acuerdo que yo decía que yo era cristiana y yo estaba dispuesta, cuando en mi país se levantó todas las revueltas, todas las marchas, no sé qué, yo ahí estaba dispuesta a echar aceite en el piso para que se cayeran los motorizados. Y yo cristiana, congregándome. Y yo, ¿pero qué es esto? O sea, como que con un velo. Claro, pero perdón, eso era, y qué bueno ese ejemplo que estás dando, porque eso era tú, cristiana, contra esos opresores que tienen al pueblo eh, ahí en el ring, ahí entre las cuerdas, ya, fregado.
pero aquí es cristiano versus cristiano. Y voy a utilizar el ejemplo que está dando Priscila. En Venezuela hubo, yo siendo católica, vi dentro de la Iglesia Católica una ruptura importante entre los curas pro Chávez, pro revolución, los que decían nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio, y los que salían a las marchas de la oposición. Y entre ellos se daban durísimo, durísimo. Yo no sé cómo fue dentro de la iglesia cristiana, evangélica, toda eso, yo no sé cómo fue ese cuento, pero dentro de la iglesia católica hubo una ruptura. Y una ruptura de, todavía hay curas que entre ellos no se hablan. Porque el otro es un, ¿cómo es que se le dice a los chavistas? Un, que no, arrimado no, pero bueno, un enchufado, exacto. Entonces, sí puede haber temas internos dentro de la propia iglesia que hace que tenga, imagínense, que eran motines. Licinio se estaba enfrentando a motines entre los cristianos. Sin embargo, una vez más, aquí Justo González está diciendo que hay historiadores cristianos que dicen que cuentan una historia diferente. Entonces habría que ver si ese cuento de los otros historiadores cristianos que cuentan la historia de un modo diferente está más cerca de la realidad de lo que nos está contando Justo González. ¿Algún comentario en este punto? Son las 6:59, ya se nos acabó el tiempo y quedamos en este tema. La política religiosa de Licinio en la página 62 y cómo Constantino aprovecha este hueco que se abre, este huequito, esta ruptura que hay allí en el gobierno de Licinio, lo aprovecha, lo capitaliza hasta el punto que los propios cristianos estaban apoyando a Constantino. Son las 7 de la noche, ya se nos acabó el tiempo. Les mandamos un abrazo a todos, bendiciones y nos vemos la próxima semana. Chao.